De tablas de frecuencia en estadística. Estadística de grado sexto. La situación es, se les preguntó a un grupo de niños y niñas cuántos años cumplidos tienen. Entonces, a lo que el primero contestó 12, el segundo contestó 13 y así sucesivamente. Es decir, estos valores que están aquí, que se llaman valores no agrupados, porque salen de una encuesta, de algún instrumento que hayamos usado para recolectar la información, son las personas que nos contestaron esa pregunta. Nos damos cuenta también que todos los valores que nos dieron son valores enteros, no hay decimales. Por lo tanto, eso nos ayuda a definir, no del todo, pero sí en alguna parte, por lo menos para grado sexto, que estamos trabajando una variable discreta. Bien, ahora analicemos los datos. Lo primero que debemos analizar en nuestros datos es la muestra. La muestra es el número de personas a la cual le preguntamos, el número de personas a las cuales les hicimos el estudio. La muestra viene representada con la letra N. Y entonces, ¿cuántos datos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, tenemos 42 datos. Es decir, que le preguntamos a 42 personas. Ahora, tenemos que definir cuál es el valor mínimo. El valor mínimo de todos los que tenemos acá. Entonces podemos ver que el valor mínimo es 9. El más pequeño de estos valores es 9. Y asimismo vamos a ver el valor máximo. El valor máximo entonces vemos que es 13. Este es el rango en el cual va a estar definida nuestra tabla estadística. Entonces, como primera columna vamos a llamar la columna de los X sub I o XI. Y aquí dice que los XI es la variable a estudiar, es decir, son las edades. La más pequeña es 9, entonces iniciamos en 9. 9, 10, 11, 12 y llegamos al valor máximo que es 13. Entonces ya hemos definido nuestra variable a estudiar, que es la edad, y la hemos puesto en la primera columna. La segunda columna hace referencia entonces a la columna de los N sub I o NI, llamada frecuencia absoluta, que en realidad es el conteo que vamos a hacer. Para efectos prácticos, la primera columna XI es la variable, es decir, años. Y la columna de los N sub I casi siempre son personas, porque es a las personas a las cuales les preguntamos algo, y es años. Aquí también podría ser empresas. Se les preguntó a un grupo de empresas cuántas veces han radicado un oficio en el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Pero en este caso son personas, ¿qué? Niños y niñas. Entonces, para completar esta columna N sub I, que se llama frecuencia absoluta, vamos a contar. Sugiero, como lo dije en clase, contar con un marcador, con un resaltador que cuando tache el número pueda observar qué número he tachado. Vamos a contar cuántos 9 hay. Lo hago en orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces me doy cuenta que tengo 9 personas con 9 años. Asimismo voy a contar ahora 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas con 10 años. Espero que no se me haya olvidado algún dato.
Vamos a volver a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas con 10 años. Y así sucesivamente los vamos a contar uno a uno. Bien, aquí ya hemos terminado de contar los valores. Fíjense que yo usé un color para cada valor por si acaso tengo que volverlos a contar. Por si acaso he cometido un error en el conteo. Me doy cuenta que todos están tachados, no tengo ninguno por fuera. Bien, ya está formada nuestra columna de los NI. Entonces nos damos cuenta que aquí ya podemos empezar a decir algunas conclusiones. Y es que la mayoría de estudiantes tiene 12 años. Y la minoría de estudiantes tiene 10 años. Vamos entonces ahora con nuestra columna de los N sub I mayúscula, N mayúscula sub I o NI mayúscula. Se llama frecuencia absoluta acumulada. Fíjense que estas dos tienen relación. Pero la segunda, la mayúscula, es acumulada. Es decir, que va acumulándose los datos. ¿Cómo la formo o cómo la construyo? El primer dato va a ser este mismo, 9. Y a este dato le sumo 7, que es el dato que está diagonal. Entonces 9 y 7 da 16. 16 y 8 da 24. 24 y 10 da 34. Y 34 más 8 da 42. Y esa es la primera forma de darme cuenta de que mi tabla está quedando bien. Es porque aquí en la última celda de la columna N sub I nos tiene que dar el valor de la muestra. Mírelo acá. Bien. La primera mitad de la tabla estamos bien, nos dio 42. Quiere decir que el conteo quedó bien. La siguiente columna es la columna de los HI minúscula, H sub I minúscula, que se llama frecuencia relativa. Para calcular cada H sub I, tengo que dividir cada N sub I entre N. ¿Listo? Es decir, que para este renglón, para calcular el H sub I de ese renglón, vamos a escribirlo acá. Pongámosle H sub I 1 porque es el primero. Debo coger el NI minúscula, mire que es el minúscula, no es el mayúscula. El NI minúscula 9 entre N, que es la muestra de acá, 42. Y para eso vamos a usar calculadora, así estemos en sexto, porque como la clase es de 1 hora, no tenemos el tiempo para ponernos a hacer las operaciones a mano. 9 entre 42 es igual a 0,2142. Vamos a escribir 4 decimales. 0,2142. Ahora, para calcular la segunda, H sub I 2 es igual a N sub I, que es 7, entre 42, que es la muestra. Y aquí entonces 7 entre 42 es igual a 0,1666. 0,1666. Para la tercera, H sub I 3, esto es igual a su N sub I, que es 8, entre la muestra, que es 42. Entonces aquí ponemos 8 entre 42 y eso nos da 0,1904. 0,1904. Bien, ya he terminado la columna de los H sub I. Ahora me queda la columna de los H sub I mayúscula.
que se llama frecuencia relativa, igual que la anterior, pero acumulada, o sea que estas dos tienen relación. Y tienen la misma relación que tienen estas dos. Debo sumar. En el último dato, aquí, tengo que encontrar o tengo que, para saber que está bien la tabla, llegar a un valor de 0,99. Ojalá fuese 1, pero no es 1 porque estos números son decimales infinitos. Ese número es un decimal periódico. Los decimales que hay de aquí para allá no los estamos tomando, por lo tanto tenemos una pérdida de decimales que no va a dejar que el resultado de 1 sino de 0,99. Entonces puede dar 0,9982, 0,9970 y algo, pero que dé 0,99 en los primeros dos decimales. Para construir esta columna yo vuelvo a escribir, igual que en estas dos, el primer dato, 0,2142. Y a ese le sumo el siguiente dato, 0,2142 más 0,1666. Eso da un total de 0,3808. 0,3808. Ahora a ese valor le sumo 0,1904. 0,5712. 0,5712. A ese valor le sumo 0,2380. Me da 0,8092. 0,8092. Y finalmente le sumo el último, que es más 0,1904. Y eso da un resultado de 0,9996. 0,9996. Y he terminado mi tabla de frecuencias. Es decir, he pasado de tener unos datos en desorden, donde a simple vista no los puedo analizar bien, a una tabla de frecuencias que puedo analizar mucho mejor. Bien, ahora en esta segunda parte de la clase tenemos la misma tabla anterior. Recordemos que la muestra n es igual a 42. Vamos a aprender a sacar conclusiones de una tabla de frecuencias. Recuerden que esto siempre será la variable que para nosotros es años. Y estas son las personas a las cuales le hemos preguntado y que hemos clasificado. Las columnas que se concluyen o a las que se le saca conclusiones a NI mayúscula, HI y HI mayúscula, pero todas ellas basadas en la variable que se está estudiando. ¿Listo? Entonces vamos a emitir algunas conclusiones. Por ejemplo, de la columna NI voy a concluir esta de acá y voy a llamarla primera conclusión para que tengamos la referencia acá y no nos compliquemos. La primera conclusión podría ser: ocho personas, o puede ser 8 niños o niñas tienen 8 años cumplidos. Ahí está. Se les preguntó a un grupo de niños y niñas cuántos años cumplidos tienen. La primera conclusión sería 8 niños o niñas tienen 8 años cumplidos. Pero para hacer esa conclusión un poco más técnica, tenemos que escribir el total de personas a las cuales le hemos preguntado. Porque el solo 8 no nos deja saber, digamos, qué peso tiene ese 8 sobre el total. Entonces podemos escribir 8 niños
y niñas de 42 tienen 11 años cumplidos. Ahí está la primera conclusión. 8 niños y niñas de 42 tienen 11 años cumplidos. Vamos a emitir la segunda conclusión. Vamos a definir que la segunda conclusión la vamos a hacer con este número. Ya que esta va a ser la segunda conclusión que vamos a poner aquí. Y recuerden, niños y niñas, que esto no tiene que ser mecánico, no tengo que escribir siempre lo mismo, sino puedo escribirlo de otra forma, pero que la idea y la conclusión esté completa. 34 de 42 niños o niñas, fíjense que cambió un poco al anterior, tienen entre 9 y 12 años. Cambia hartísimo con la anterior, ya que esa columna de los NI, donde está este valor, al ser acumulada va sumando. Sumó los de 9 años, los de 10 años, los de 11 años y los de 12 años, porque hasta aquí llegó. Por eso decimos 34 de 42 niños o niñas tienen entre 9 y 12 años, que es el rango en donde está esta edad. Quiere decir que todas las acumuladas se trabajan así, entre 9 y 12 años, que es el valor mínimo hasta donde llegó el dato que tenemos, que hemos escogido. Bien, vamos a hacer ahora la conclusión número 3. Esa conclusión va a ser de los H sub I minúscula y quiero concluir este dato de acá. Va a ser la conclusión número 3. Para concluir los H sub I debo multiplicar este valor por 100. Lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en calculadora. Recuerde que multiplicar por 100 es correr la coma 2 unidades. Si tengo, por ejemplo, 0,1666 multiplicado por 100, es correr esta coma 2 cifras, 1 y 2. Quiere decir que es 16,66%. Se puede hacer en la mente y escribir de una vez el valor que representa este en el porcentaje. Entonces aquí quedaría el 16,66% de los niños y niñas encuestados tiene 10 años cumplidos. Fíjense cómo ya no pongo el valor total de los estudiantes, porque el porcentaje es una característica numérica que me hace saber cuál es el peso de esa cantidad sin tener que conocer la totalidad. El 16,66% de los niños y niñas encuestados tienen, disculpen acá, 10 años cumplidos. Y finalmente vamos a concluir esta de aquí. Vamos a concluir este valor. Y vamos a hacer la conclusión número 4. Conclusión número 4 está aquí y es: al ser acumulada, entonces escribo el 0,5712 será el 57,12% de los niños y niñas encuestados tienen entre 9 y 11 años
cumplidos. Ahí está. El 57,12% de los niños y niñas encuestados tienen entre 9 y 11 años, porque ese es el rango en el que está esta cantidad, cumplidos. Y así es como podemos sacar una conclusión. Obviamente yo puedo coger cualquier columna. Cuando estemos en un taller o una actividad, los niños, ustedes pueden coger cualquier columna. Por ejemplo esta. Y van a decir 8 de 42 niños y niñas tienen 13 años. ¿Sí? Por ejemplo para la segunda. 16 de 42 niños y niñas tienen entre 9 y 10 años. Pueden manejar el mismo lenguaje o cambiarlo un poco, pero que se exprese la variable, a quienes se les preguntó y pues la cantidad a la que se refiere. Y así es como sacamos conclusiones de una tabla de frecuencias. Empezamos con unos datos agrupados que recogimos en una encuesta, supongamos, o en una pregunta o en un formulario de Google, y estos los analizamos y podemos sacar conclusiones.